Bienvenidos a un viernes más a Creatiano. Hoy les traemos un haul de papelería económica. Hace una semana salimos a comprar con un presupuesto de $10. Salimos a recorrer 2 tiendas para ver qué podíamos conseguir de papelería que fuera económico, pero que nos llamara la atención. Y hoy lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver qué compramos. Esta bolsa la traemos de un negocio que se llama Todo Baratico. Y esta, un negocio que se llama Multicenter. Vamos a ver qué conseguimos. Vamos a comenzar con la bolsa de Multicenter. Tengo que decir que compramos cosas que necesitábamos, no compramos cosas al azar. Solo cosas que realmente estábamos necesitando y vamos a usar en próximos videos. Lo primero que necesitábamos, y era muy importante, era un sacapuntas. Conseguimos este de 2 huecos, uno para lápices grandes y otro para lápices normales, en 0,60 de dólar. Tiene una etiqueta ahí que dice Shark Kids de la marca. Era la primera vez que veíamos esta marca, pero lo decidimos comprar porque los sacapuntas son de metal y el resto de los sacapuntas que había en el negocio eran de plástico, en los que yo no confío mucho porque se rompen. Ahora vamos a probar cómo salen. Saca bastante bien. Saca bastante bien. No es muy larga. Probar cómo saca este lado con este lápiz viejito, pero gordito. Se oye bastante bien, saca bastante bien. En pocas vueltas afiló bastante bien el lápiz. Es igual que el otro lado, es corto, no es una punta larga, pero está bastante bien. Continuamos con caja de lápices de dibujo. Nunca había tenido lápices de dibujo. Y realmente necesitábamos un lápiz 6B, pero porque comprar un lápiz 6B si conseguimos una caja de lápices de dibujo a $1.50 de dólar. Es de la marca Keyroll. Nunca había visto esta marca, así que discretamente en la tienda abrí la caja para ver cómo se veían las minas y me parecieron que estaban bien. Aquí estamos viendo, trae 12 lápices, por aquí hay uno tímido que se quedó escondido. Aquí está, 12 lápices y van desde el 6H hasta el 8B. Los voy a probar rápidamente porque luego en otro video los vamos a estar usando todos. Aquí tenemos "6H", tiene una mina un poquito rasposa, pero nada molesto. Aunque como les digo, es la primera vez que tengo lápices de dibujo. 4H, la mina viene siendo un poquito más cremosa que el 6. 2H,
H. Cada vez la mina se va engrosando y el trazo es menos marcado. HB. Este es el tipo de lápiz con el que normalmente dibujo porque es el tipo de lápiz que venden en todas partes, como escolar o X. Hay una gran diferencia del color del grafito. B. Ya viene siendo mucho más cremoso y más difícil hacerlo ver claro. 2B. Antiguamente estos eran los que usábamos para la escuela. Lápiz 2B. Es mucho más oscuro y ahora comprendemos por qué a veces nuestros cuadernos eran un asco. 3B. 4B. Hay una gran diferencia entre el 3B y el 4B. No sé si es así con todos o es esta caja. Si alguien lo sabe, que me lo diga. 5B. Mucho más oscuro. Mucho más gruesa la mina. 6B, que era el lápiz que necesitábamos específicamente. Y por último 8B, que debo admitir que su mina me sorprendió mucho. Y aquí. Sí, son de la marca Vinitz, 12 colores. Intensos, dice que son intensos. Trae un pincel e incluso dice que son lavables. Son acuarelas. Y aquí tenemos 12 colores, blanco, negro, son más grandes. Tenemos rojo, naranja, amarillo, azul oscuro o azul claro, rosa, verde, morado y marrón, y un pincel despeinado, el cual luego vamos a ver si mojándolo toma la forma. Pero como les dije, esto también lo vamos a estar probando en otro video. La pastilla es más plástica, de hecho mancha un poquito. Pero con el azul que es más oscuro. Sí, ven ahí, mancha un poco. Así que esperamos que sean buenos. Y por último en esa tienda conseguimos estos. Son blogs de dibujo. Picture book. Aquí me imagino, porque yo no sé leer chino, que es para poner tus datos. Pero bueno, como no vamos a la escuela, no le vamos a poner nuestros datos. La primera página es una página de calcomanías que varía entre los dos modelos. Y
Las hojas son un poco delgadas. Las hojas son un poco delgadas, tienen textura. Tienen un lado más liso, que sería el lado con el que vamos a dibujar. Y el lado de atrás es un poquito más rugoso. No dice el gramaje, al menos eso creo, acá en los datos de atrás. Trae 29 hojas, eso sí lo sé, porque las contamos. Habían otros modelos, pero elegimos estos dos. Este es el mío y este es el de mi hermana. Y esto fue todo lo que compramos en Multicenter. Ahora vamos a ver la siguiente bolsa. Ahora vamos a ver esta bolsa, que fue lo que compramos en Todo Baratico. Lo primero, este lapicero Pointer. Últimamente aquí se vende mucho la marca Pointer y por eso compramos tantas cosas Pointer. Este video ni los otros videos son patrocinados por Pointer. Simplemente es una marca que se está consiguiendo mucho y a buen precio. Es un lapicero negro de punta gruesa de 1 milímetro. Y como lo tenía que probar en el negocio para saber si escribía, sé que se parece un poco a la tinta de gel. Así es como escribe. Es bastante bueno, tiene buena tinta. Me gusta y salió en $0.50. Eso es lo que más me gusta. Continuamos con estos dos portaminas. Son portaminas de 2 milímetros. Yo tenía uno muy viejo, que de hecho me lo regalaron. Así que, no sé, lo uso para bocetear. Viene con una mina bastante gruesa, si lo pueden ver. Y por aquí arriba, este agujerito no es de gratis. Trae un sacapuntas muy pequeñito. ¿Sí? Se le va sacando punta. Y esto me parece excelente porque el que antes me habían regalado no sabía cómo afinar la punta. También es de la marca Pointer. Compramos dos, uno para mí y uno para mi hermana. Ambos traen una mina. Cada uno salió en $0.50. Y como compramos portaminas, teníamos que comprar un paquete de minas. También de la misma marca, 2 milímetros. Por 120, o sea 12 centímetros de largo. El empaque trae 5 minas, pero como son bastante largas, bueno, no creo que se nos acaben rápido. Esto también salió a $0.50. 12 lápices normales HB, número 2. Verde con negro. ¿Por qué verde con negro? Porque me gusta el verde. Así es la punta. Escriben como todos los lápices HB y los compramos porque nos hacían falta más lápices. Estos lápices salieron a $1.30. Por aquí tenemos portaminas. No son lapiceros, son portaminas. Huelen a fruta y se les cambia la mina. ¡Chan!
Estos portaminas se compraron más por nostalgia que por necesidad, porque cuando éramos pequeñas se usaban muchísimo. Y de hecho yo tengo una historia de una mina clavada en mi mano, que no se las voy a contar. Me gustan mucho, estaban muy económicos, estaban a 0,30 de dólar cada uno. El mío es el rosa, porque no había verde. El de mi hermana es el naranja. A ver, por aquí tenemos dos borradores. Dos borradores. Uno con aroma a piña, que realmente no sé si huele a piña. Este salió a 0,20 de dólar. También de marca Pointer. Y se compró porque el portamina de mina de 2 milímetros no tiene borrador. Y nunca tiene suficientes borradores en casa. Esa es la verdad. Es amarillo. Se supone que debe oler a piña. Vamos a ver. Huele a algo, pero no estoy segura si huele a piña. Cítrico. No sé si es piña. Bueno, ella dice que huele a caramelo cítrico. No sé. Eh, ok. No borra excelentemente, pero está oscuro, así que vamos a decir que está bueno. No mancha. Vamos a probar con un lápiz más claro. Borra mejor. Y no mancha. Es muy cremoso. Es súper cremoso. Extraño. ¿Cremoso? Es cremoso y gomoso. Y es extraño. Pero está bonito. Y ahora tenemos un borrador de la marca Cores, que también es otra marca económica que se vende mucho aquí. Este costó 0,30, o sea, 0,10 más que el otro. Y también se siente gomosito. No sé si estoy llegando a pensar que es el calor. Suavecito, verde, porque me gusta el verde. Ay, tiene su estuchito de cartón. Y vamos a probar qué tal. A ver, algo suave. Borra bien. Aquí ya me le comió la punta. Bueno, seguimos con una cajita de washi tapes y stickers. Esta costó $1. Había de otros colores, pero al parecer todos tienen los mismos diseños. Así que elegimos la naranja. Vamos a abrirla. Okay. Tenemos de este lado. Trae pocas hojas. Tiene 4 hojas de stickers. No son muchas. Sí, sí son stickers. Aquí está el corte. Y sí, son stickers. Tienen escarchitas. Y tiene tres tiras de washi tape. Trae poquito también. Esto no es como esto, más o menos. De resto es como cartón. Así que es solo como esto. Es de papel, es cinta de papel, no es cinta plástica. Así está. Así está el diseño. Tiene 4 washi tapes. Vamos a mostrarlo aquí. Este es otro. Ahí está. Como de campamento.
Este creo que es de cumpleaños. Veo una torta de cumpleaños, pero no sé, o quizás de fiesta, picnic. De primavera, eso sí lo sé. Aquí está. Tiene buena pega, por cómo se siente. Y este es más ancho. Este tiene varios diseños que tienen las stickers, pero en washi tape. Y estas niñas. Está bonito, me gusta. Para costar $1 me parece muy bien. Ahora, por último, tenemos este, que no iba a entrar, porque no lo vimos cuando fuimos a comprar, hasta que de repente, ups, hay una sola caja tirada en una estación. Ok, tenemos este, que es como de estrellas, nubes, planetas y un conejito espacial, cerrado. Aquí tenemos este, que son montañas, un perrito, un arco iris, nubes, flores. El grosor es más grueso que el otro, tiene este grosor, más o menos. Los washi tape que yo he visto nunca han sido muy gruesos. También es de papel, de washi tape. De verdad, me siento plástica. Tenemos este naranja que son como... Yo diría que es un paisaje otoñal. Y tiene una osita y un conejito ahí todos lindos. Tenemos este también que creo que es un paisaje otoñal. No tiene personajes, es solo paisaje. Este no tiene muñequitos. Tenemos este que es completamente rosa, con rosas, flores de rosa. Bonitos. Este es otro rosa, que no tiene personajes también, solo flores y nubes rosas, algunas montañitas azules y naranjas. Y el último, yo diría que es como un paisaje nocturno. Tiene el mismo perrito que tiene este, pero es morado y tiene florecitas y unas lucecitas. Este, como dije, o creo que no te lo dije, este salió en $1. Y esto fue todo lo que compramos en Todo Baratico. Los esperamos en un próximo video, los vemos el próximo viernes. Y recuerden que muchas de estas cosas las vamos a estar probando en otros videos más adelante, así que los invito a encender la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video y no se pierdan de nada.